Buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, para pasar la cuarentena voy a mostrarles cómo fabricamos estos feeders que cumplen una función parecida a lo que sería una coreana. Es un cebador en el cual nosotros podemos poner masas, las que nosotros querramos o la que nosotros utilicemos, pero el montaje de la línea no es igual al de una coreana, sino que es diferente. Pero bueno, vamos a aprender a hacer estos feeders que pueden ser así, sin plomo o con plomo, como en este caso, que después les voy a mostrar el moldecito que uso para hacerlos. Pero bueno, lo primero que vamos a usar y necesitar son pinza, alicate, pinza de punta, un encendedor, un palito de chupetín, o en este caso de una cosa que se usa para limpiar los oídos, y entre 30 y 35 centímetros de alambre galvanizado. Esto que tengo acá, que es bastante importante, digámosle, es la matriz para poder llegar a que esto tenga esta forma. Lo hice con un palo de escoba y un clavo. El que pueda y tenga, clavamos el clavo y con una lija le vamos dando esta forma para después, que ahora les voy a mostrar, el feeder tenga esta forma. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que hacemos es agarramos el alambre, tomamos la medida, en este caso yo siempre uso medido pulgar, todo medido pulgar, tomo esta medida, lo doblo de esta manera, agarro la matriz y lo que hago es lo siguiente: coloco de esta manera, agarro mi pinza y lo que voy a hacer es con este sobrante del alambre que tengo acá, lo voy a empezar a enrollar sobre la punta de la matriz. Entonces empiezo, doy una, dos vueltas, y cuando me quede así me voy a ayudar con la pinza para no cortarme o lastimarme con esta punta de acá. Entonces tomo mi pinza y empiezo. Bueno, esto me va a quedar así. Esto yo lo puedo sacar, les voy a mostrar, saco y me queda de esta manera. Entonces, por acá es por donde va a pasar mi palito de chupetín, o en este caso lo que estoy usando yo. Seguimos, volvemos a introducirlo. Entonces, tomo mi pinza nuevamente, sostengo esto para que no me gire, y con el alambre empiezo a girar sobre la matriz. Hacemos 1, 2, 3, 4 y dejo ahí. Entonces saco de la matriz el alambre y ya van a ver que va tomando una forma cónica mi espiral. ¿Ven cómo va? Pero ¿qué pasa? Si yo sigo, esto se va a ir agrandando y va a quedar con la forma de una coreana, que es lo que no quiero. Entonces, ¿cómo hago para que tenga esta forma, digámosle, de perita, por decirlo de alguna manera? Del otro lado, que me queda el alambre, hago exactamente lo mismo. Tomo la medida de medido pulgar, tomo la pinza en punta, doblo,
Exactamente repito lo mismo con el sobrante de alambre que tengo. Entonces hago una vuelta y empiezo a girarlo. Tomo la pinza para no lastimarme y termino de cerrar. Bien, hago exactamente lo mismo. Sostengo con la pinza y doy. Empiezo a girar sobre la matriz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vueltas. Bien, en este punto liberamos nuestra matriz. La dejamos a un lado, ya no la vamos a usar más. Nos queda así. Nos quedan de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Con los dedos, con una pinza, con lo que tengamos, empezamos a cerrarlo. Empezamos a cerrar de esta manera. Yo me voy a ayudar con una pinza. Y nos tiene que quedar así. Bueno, esto es lo que vamos a obtener. Va a quedar así. Lo que tenemos que lograr ahora es que nos quede así. No hagamos nunca esto, estirar para lograr esta forma, porque lo que vamos a hacer es que se estire esta parte del medio y que esta parte nos quede junta. Entonces, con la ayuda de una pinza, de lo que tenga, yo en este caso lo hago con la pinza de punta, pongo en el medio, ¿no? Lo paso por acá, ahí, y empiezo a girarlo. Y a abrir el espiral de a poco, de forma pareja, para que nos quede igual de los dos lados, ¿no? Lo voy abriendo de a poco, lo voy pasando, poco a poco. Con paciencia, total estamos en cuarentena, ¿quién nos apura? Absolutamente nadie. Ya que no podemos mojar anzuelo, reparamos equipos, acomodamos equipos y bueno, vamos investigando y haciendo algunas otras cosas. Lo mismo hacemos del otro lado, exactamente lo mismo. Yo con la pinza, si no se me resbala, lo hago más rápido. Lo vamos abriendo parejo de los dos lados. Bueno, ahí nos quedó de esta manera. Está un poco más abierto, pero nos falta. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la otra pinza que es más ancha, pasamos nuestro espiral y empezamos a abrir de vuelta. Hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo hacemos del otro lado.
Y ahí está. Entonces ahí nos queda el espiral del feeder ya armado. Emparejamos bien las puntas, que nos quede bien derechito, y ya tenemos nuestro espiral armado. A continuación lo que hacemos, sencillo, pasamos nuestro palito de chupetín o el que usamos para secarnos los oídos, que es el que uso yo, lo pasamos de lado a lado. ¿Cómo hacemos para que nos quede, para que no se nos salga? Agarramos un encendedor y lo que hacemos es quemar la punta. Sencillamente quemamos la punta, dejamos ahí, mantenemos hasta que esto se enfríe. Ya nos queda de este lado sellado, ¿no? Ahí. Y vamos del otro lado. Hacemos exactamente lo mismo. Y ahí ya nos queda nuestro feeder armado, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder fondearlo, digámosle, al feeder, que tenga su peso? Podemos hacer de esta manera. Yo acá me hice un moldecito de yeso donde tiene esta cavidad y donde entra el feeder perfectamente, y lo que hago es cargar, derretir plomo y cargar de plomo hasta que se llene esto, y una vez que se enfría me queda así. Entonces nuestro feeder tiene un fondeo que lo podemos usar cuando haya un poco de movimiento en el agua, más correntoso que en otros momentos. Y si vamos a pescar en alguna laguna o en aguas más quietas, usamos lo cargamos con nuestro cebo, la masa que nosotros usemos. Y el montaje es diferente, que en otro video vamos a mostrar cómo montamos un feeder que difiere un poco de lo que es el montaje de una trampa coreana. Bueno, espero que les haya gustado y paciencia con esta cuarentena, que ya vamos a superarla. Y acuérdense, no salgan de casa, quédense en casa, lávense las manos y tengan precaución en todo lo que hagan. Nos vemos.